¿Cómo está? Bien, aquí estamos. Estamos ahí grabando. Profesor, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, profe, usted. Aquí estamos. Vamos a bajar esto y vamos a ir a... Estábamos viendo algunos ejercicios de dilatación térmica. Y vamos a continuar con ello. Estamos... Aquí. Entonces... Esperar a que se abra esto. El último problema que habíamos hecho era este, ¿o no? El que estoy mostrando en pantalla. Eso lo hicimos. Por eso, ese es el último que habíamos hecho, ¿cierto? Sí. Ya. Bien, vamos entonces a cerrar esto porque... Están ahí también. Acá tenemos otro problema. Este no lo habíamos hecho. Tiene que ver con una dilatación de tipo volumétrica. Hay un frasco que está de vidrio, que tiene una temperatura inicial de 21 grados Celsius y se llena con 680 gramos de mercurio. ¿Ya? Cuando inicialmente está a esa temperatura y está en forma rasante, llenito con mercurio, ¿ya? Y se llena en forma rasante. Entonces, cuando se le incorpora energía, energía calórica, ¿cierto? De tal manera de aumentar su temperatura del sistema, inicialmente el sistema vidrio y mercurio están a 21 grados Celsius, se lleva a 102 grados Celsius, se produce un derrame de combustible o del líquido de 0,632 centímetros de mercurio. Hay que calcular el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, alfa sub B, y la densidad de mercurio cuando éste se lleva a los 102 grados Celsius. Para eso nos entregan la densidad de mercurio, que es 13,6 gramos partido por centímetro cúbico, y el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio, que es 1,8 por 10 a la hora menos 4 grados Celsius a la menos 1. Entonces se produce un derrame. Tenemos la masa, lo fotocopié, ¿cierto? Hace un tiempo no lo he pasado a... es una foto de una prueba. El delta volumen, la temperatura, ¿cierto? El delta T, la temperatura final menos la inicial, son los 102 grados Celsius menos los 21, te queda 81 grados Celsius. Ese es el cambio de la temperatura y la densidad. Entonces la hipótesis, la densidad del mercurio. Entonces nuestra hipótesis de trabajo dice que la diferencia del derrame que se produce es el volumen final del mercurio menos el volumen final del vidrio. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque ustedes saben que los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. Por lo tanto, el líquido dilata mucho más rápido y le hago la diferencia con el volumen del frasco, ¿cierto?, de vidrio, y lo que tengo, ¿cierto?, es la diferencia del volumen que corresponde justamente al derrame de combustible. Entonces, ese derrame de combustible es el volumen final del mercurio,
que es B sub 0 factor de 1 más beta delta T. Recuerden que el beta es el coeficiente de dilatación volumétrico y eso es 3 veces alfa, pero lo dejo como beta porque es el que me dan, menos el volumen, ¿cierto? Volumen final del vidrio, que es el volumen inicial, factor de 1 más 3 alfa delta T porque es un sólido. Y de ahí considero el coeficiente de dilatación lineal del vidrio. Entonces el derrame de combustible son los cúbicos y eso te queda 0,632 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. Es decir, lo paso de centímetros cúbicos a metro cúbico. Y acá te queda una diferencia de dos expresiones donde está B sub 0, que es el volumen inicial. Lo factorizo y te queda 1 más beta delta T menos 1 menos 3 alfa del vidrio delta T, porque ese signo negativo con el positivo cambia al interior. Y ahí puedo eliminar el 1, 1 menos 1, y te queda al lado izquierdo 0,632 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, factor de B sub 0, y te queda 3 beta delta T menos 3 alfa sub B delta T, y factorizo por el lado derecho por delta T. Entonces te queda el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio menos 3 veces el alfa del vidrio por delta T. Entonces acá lo que hago, mantengo el lado izquierdo de la igualdad, coloco el volumen inicial, factor de el coeficiente de dilatación volumétrico del mercurio, que es 1,8 por 10 elevado a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, menos 3 alfa sub B, donde alfa sub B es nuestra incógnita, el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, por el delta T temperatura, que fueron 81 grados Celsius. 102 menos lo inicial 21 te queda 81. Pero el volumen inicial es, recuerden que el volumen es masa partido por densidad. La masa, la cantidad de mercurio que yo coloqué en el interior fueron 680 gramos y lo divido por la densidad del mercurio, que vale 13,6 gramos partido por centímetro cúbico. Si tú divides 680, lo divides por 13,6, igual, eso te queda 50. Los gramos se decancelan, hay una división de fracciones, el segundo pasa multiplicando, y eso te queda 50, si el 50 los preso como 5 por 10 elevado a 1, y para pasar de centímetro cúbico a metro cúbico, amplifico por 10 elevado a la menos 6. Recuerden que un centímetro cúbico son 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos, y eso te queda 5, multiplicación de potencia igual base, conservo la base, 10, 1 menos 6 menos 5 metros cúbicos. Y por lo tanto la expresión anterior te queda 0,632 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, y eso es igual a el volumen, ¿no es cierto?, de 5 por 10 elevado a la menos 5 metros cúbicos, factor de 1,8 exponente a la menos 4 grados Celsius, menos 3 alfa sub B por 81 grados Celsius. ¿Y qué es lo que hago acá? Elimino en esta igualdad, elimino los metros cúbicos, y este número que está, yo podría desarrollar, ¿cierto? S por S menos 3 por alfa sub B y después multiplicarlo por 81. Pero lo que hago, ¿cierto? Este número que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Entonces te queda 1,8 exponente a la menos 4 grados Celsius, lo multiplico por 81 grados Celsius. Y aquí te queda 3 alfa sub B por 81 grados Celsius. Aquí el grado Celsius a la menos 1 con grados Celsius se va. Por lo tanto, aquí te queda un número puro. Y este número, 0,632 exponente a la menos 6, perdón, 0,632 exponente a la menos 6, lo divido por 5 exponente a la menos 5. Igual, y eso te queda 0,01264, que es el número que aparece ahí. Y acá al lado derecho de la igualdad multiplico 1,8 exponente a la menos 4, lo multiplico por 81. Y eso nos queda 0,01458, y eso es un número puro. Y al otro lado te queda 3 por 81, que son 243, el alfa sub B del vidrio en grados Celsius, y este número que está aquí sumando, que está con signo positivo, pasa al otro lado restando, y nos queda 0,01264 menos 0,01458. Igual,
y eso te queda 1,94 exponente a la menos 3 negativo. Y ahí te queda menos 243 alfa sub b grados Celsius, multiplicamos ambas cantidades por menos 1, ese 243 que está multiplicando pasa dividiendo, así que te queda 1,94 exponente a la menos 3, y eso lo divido en 243, y eso te queda 7,98 por 7,98, 35, 39, 0,95 exponente a la menos 6. Yo lo dejé como 7,983 grados Celsius a la menos 1 por 10 a la hora menos 6, que sería el coeficiente de dilatación lineal del vidrio. Entonces ahí lo que tenemos es una dilatación de tipo volumétrico. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que acabo de explicar. No de momento, profe. Ya. Y la letra B, nos piden allá la densidad de mercurio a los 110 grados Celsius. Entonces nosotros disponemos acá de el volumen final del mercurio, es el volumen inicial del mercurio, factor de 1 más beta delta T. El volumen final del mercurio, ¿cierto? Es el volumen inicial, 5 exponente a la menos 5 metros cúbicos, factor de 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico, 1,8 exponente a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 por delta T, que vale 81 grados Celsius. Entonces aquí te queda, tú multiplicas, o puedes desarrollar lo siguiente, desarrollas el número interior, 1,8 exponente a la menos 4, ese lo multiplicas por 81, y a eso te queda 0,01458, le sumas 1, y eso te queda 1,01458, y eso lo multiplicas por 5 exponente a la menos 5, por 5 exponente a la menos 5, y eso te queda 5,0729 exponente a la menos 5 metros cúbicos. Y lo que hago acá, ¿cierto?, es pasarlo ahora a metro cúbico. La menos 5 lo pasamos, 1 centímetro cúbico son 10 elevado a 6, así que esto lo multiplico por exponente 6. Estos son 5,0729 exponente a la menos 5, lo multiplico por exponente 6. Y eso te queda 50,729 centímetros cúbicos. Ahora voy en sentido contrario. Recuerden que el factor 1 centímetro cúbico equivale a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, o a la menos 6 si voy en sentido contrario. Y por lo tanto la densidad del mercurio, la nueva, es la masa del mercurio que tengo. La masa no ha cambiado, es siempre la misma, antes, durante y después del aumento de temperatura, 680 gramos, pero el volumen ahora aumentó. Y al aumentar el volumen, entonces te queda 680 dividido por 50,729 igual, y eso te queda 13,404,56,149 gramos partido por centímetro cúbico. Es la densidad de mercurio. Disminuyó, perdón, aumentó. ¿Cuánto era inicialmente la densidad del mercurio? 13,6. Y ahora, ¿cierto?, disminuye a 13,404, se hace menos denso. Es como cuando usted tiene el aceite, por ejemplo, usted terminando esta clase, tiene un poco de hambre y dice, me voy a preparar unos huevitos fritos. Entonces usted coloca el sartén y coloca el aceite. El aceite inicialmente tiene una cierta densidad a una cierta temperatura, y al colocarle cierta energía calórica, que lo que hace, el líquido hace caliente, y al calentarlo, ¿cierto?, disminuye su densidad, y usted mueve el sartén y usted ve que el aceite está menos denso. Y esa es la densidad, ¿cierto?, cuando pasa de los 21 a los 102 para la densidad del líquido, que en este caso es el mercurio. Preguntas, dudas. No, profe. Ya. Acá tenemos otro problema, puros problemas. Disponemos de un cubo de material a 24 grados Celsius que ocupa un volumen de 1 metro cúbico. El volumen de un cubo, ¿cierto?, es 1 metro por 1 metro por 1 metro, lo cual te da 1 metro cúbico. Cuando aumentamos la temperatura a 55 grados Celsius, desde 24 a 55,
Obviamente ya sabemos que se produce dilatación térmica tanto en el largo, en el ancho como en el alto, y por lo tanto aumenta a 1,002232 metros cúbicos. Pregunta: ¿cuál es el coeficiente de dilatación cúbica del material? Imagina que a 24 grados Celsius cortas varias barras de 1 metro de longitud, el valor de la arista del cubo. ¿Qué longitud pasarían a tener cuando se eleva la temperatura a los 55 grados Celsius? Entonces, dato, tengo una temperatura inicial de 24, lo llevé a 55, el volumen inicial era 1 metro cúbico, el volumen final es 1,002232 metros cúbicos, el largo inicial es 1 metro, entonces aplicamos la expresión de la dilatación volumétrica, el volumen final es igual al volumen inicial, factor de 1 más gamma delta T. Reemplazamos los datos, el volumen final 1,002232 metros cúbicos, eso es igual al volumen inicial 1 metro, 1 más gamma, ¿cierto? Por 31 grados Celsius. ¿De dónde sale 31 grados Celsius? De la diferencia de 55 menos 24. Y de ahí reemplazamos los datos, ¿cierto? Entonces, con eso estamos determinando el coeficiente de dilatación volumétrico. No le puse 3 alfa, sino que lo que estoy haciendo aquí es, dice cuál es el coeficiente de dilatación cúbica del material. Por eso aquí le puse gamma. Recuerda que si fuese una dilatación de tipo de un material, ¿cierto? Sería 3 alfa, pero me piden gamma. Entonces ahí tenemos esa expresión, el 1 que está aquí, ¿cierto? Desaparece, entonces te queda 1 más gamma por 31 grados Celsius, ese número. Bueno, antes de eso elimino los metros cúbicos, te queda 1,02232, el 1 es el neutro de la multiplicación, desaparecen los corchetes y te queda 1 más gamma por 31 grados Celsius. El 1 que está aquí pasa al otro lado restando y te queda gamma por 31 grados Celsius. La diferencia entre 1,002232 menos 1 te queda 0,02232 dividido por 31 grados Celsius, y eso te da un valor de 7,48 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, donde gamma, ¿cierto?, es el coeficiente de dilatación volumétrico para este cubo de un cierto material. Ahora, para encontrar la longitud de la barra usamos la relación gamma es igual a 3 alfa. ¿Por qué ahora uso el coeficiente de dilatación lineal? Porque ahora tengo una distribución lineal, ¿cierto?, en cuestión. Y de ahí despejo alfa, el 3 que estaba multiplicando pasa dividiendo y te queda gamma dividido en 3, 7,48 exponente a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Lo divido en 3 y tengo 2,4946 por 10 elevado a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces ahí esto es válido para una elevación de tipo lineal. Y la longitud final, ¿no es cierto?, de las barras será la longitud inicial, factor de 1 más alfa delta T, te queda 1 metro, más 1, más el coeficiente de dilatación volumétrico, y esas barras, ¿cierto?, estuvieron expuestas a 31 grados Celsius, y de ahí, ¿cómo desarrollamos eso? Tienes 2,4946 exponente a la menos 5 por 31 igual, a eso le sumas el 1, más 1, y eso lo multiplicas por 1, y te queda 1,000773326 metros, que sería la longitud final de esa barra. ¿Pregunta, duda de este problema? No, profe. Ya. Acá tenemos dos barras de longitud L sub A y L sub B y coeficiente de dilatación alfa sub A y alfa sub B respectivamente, se sujetan de un extremo existiendo en el extremo libre una diferencia de longitud delta L. O sea, la diferencia entre las dos barras delta L, qué relación debe existir entre su coeficiente de dilatación lineal, tal que dicha diferencia de longitud se mantenga constante cuando el conjunto se somete a una variación de temperatura delta T. Entonces, como delta L es constante, la diferencia siempre se mantiene constante ante cualquier aumento de temperatura, la longitud, ¿cierto?, B menos LA, ¿cierto?, es esa diferencia, y la longitud final menos la longitud inicial será la longitud inicial de la barra B menos la longitud final de la barra A. Entonces de aquí te queda que
L sub B es alfa delta T menos, porque si tú aquí multiplicas, ¿cierto? L sub B por alfa B delta T menos L sub A por alfa sub A delta T, y finalmente, recuerda que las diferencias siempre se mantienen constantes. Ahí tengo un L sub B punto y un L sub A punto arriba. Entonces la diferencia se mantiene constante. Entonces, obviamente, cuando yo factorizo, multiplico L sub B por 1 menos L sub A por 1, la diferencia sigue siendo constante. Y eso te queda que L sub B es alfa sub B delta T menos alfa, L sub A alfa sub A delta T. Y finalmente la relación, ¿no es cierto? Los delta T se cancelan, ¿ya? Y finalmente te queda que la relación entre los coeficientes de dilatación es directamente proporcional a la longitud inicial de las longitudes de las barras. ¿Preguntas, dudas? No, profe, todo claro. Ya. De momento. Aquí les voy a dejar de tarea estos dos problemas. Los pueden desarrollar, dice acá, una varilla metálica de 30 centímetros de largo, se dilata 0,075 centímetros. Al elevar su temperatura desde 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Una varilla de metal de distinto coeficiente de dilatación e igual longitud se dilata 0,045 centímetros para la misma diferencia de temperatura. O sea, las dos están expuestas desde 0 hasta 100. Con un trozo de cada una se construye una tercera varilla. Es decir, tengo una varilla de este material que está aquí, digamos, con algunas, como le dijera yo, está pintarrajeado, ¿cierto? Tiene alguna estructura, la otra es blanquita. Entonces tomo una proporción de ella y con la otra, ¿cierto?, la junto y construyo otra barra de 30 centímetros. Entonces, con un trozo de cada una se construye una tercera varilla de igual longitud que la anterior, la cual se dilata 0,065 entre 0 y 100. Allá es la longitud de cada trozo. O sea, yo quiero el trozo X y el Y, la longitud X e Y. ¿Ya? X más Y debe dar 30 centímetros. Usted mira, 12, 18, estoy listo, profe. 15, 15. 17 y 13. 2 centímetros y 28 centímetros. Es decir, tengo varios pares de números, ¿cierto? Que sumado me dan los 30 centímetros, pero hay que encontrar realmente el que sucede. Ese es uno de ellos, y el otro que acá tengo, el sistema de la figura está... El sistema de la figura está compuesto de dos barras de distinto material, una de cobre y la otra de acero. El largo del sistema es de 2 metros y el alfa del cobre vale 1,7 exponente a la menos 5, 1 partido por grado Celsius, grado Celsius a la menos 1, de largo 1,555 metros, y la otra de acero, el alfa del acero vale 24 exponente a la menos 5, grado Celsius a la menos 1, 1 partido por grado Celsius, de longitud 0,444 metros. ¿A qué temperatura final se debe llevar el sistema si inicialmente estaba a 20 grados Celsius para que la barra haga contacto con la pared? Entonces esos dos problemas se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo hagan. ¿Les parece? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Sí, profesor, muchas gracias. Entonces eso se los voy a dejar de tarea. Por último lo pueden desarrollar en ayudantía ahí con su profesor. Bien, voy a revisar una situación. Espérenme un poquito porque tengo que tomar una decisión.
Segundo semestre 21, Santiago. Hemos visto, estamos en el punto 4, estamos con calor y temperatura, energía calórica, sigue, y los procesos de transferencia de energía. Entonces, tendría que ver yo el H, la conducción del calor, pero vamos a ir al calor, ¿o cierto? Como forma de transferencia de energía. Porque después tenemos que ver oscilaciones, ondas mecánicas y electromagnéticas, y después mecánica fluida, y eso es bastante materia todavía. Entonces, los vamos a saltar y vamos a ir a ver, ¿cierto?, lo que es calor y temperatura. La temperatura y el calor ya lo hemos visto en forma genérica, y lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, son el calor ¿cierto?, como transferencia de energía entre los cuerpos. Ya hemos visto, ¿cierto?, que uno de los fenómenos más evidentes, ¿cierto?, macroscópicamente hablando, es la dilatación de los cuerpos o contracción de ellos debido a aumento o disminución de temperatura. Tanto los sólidos como los líquidos se dilatan con aumentar la temperatura, y vimos alguna aplicación y los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. Vimos algunos ejemplos y desarrollamos algunos ejercicios. Entonces aquí hay algunas cosas que se van a repetir porque las mencioné, ¿cierto?, en forma global, pero ahora particularmente, ¿cierto?, a los procesos de transferencia de energía. El calor lo hemos definido como la letra Q, es una manifestación de energía. El calor es una forma de energía, y examinando las fuentes de calor se confirma que aquel es el resultado de una transformación de otra forma de energía, de acuerdo con la ley de conservación de la energía, que dice: la energía no se crea ni se pierde, únicamente se transforma. Y acá tenemos las formas de transferencia de energía en forma de calor. Entonces, en física, el proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aquí tenemos el primer fenómeno. Tenemos un atizador de fuego, un atizador, ¿cierto?, que lo acercamos a la fuente de energía, que en este caso es los palos, ¿cierto?, que están ahí quemando, y la conducción se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo. Esto es una parte metálica, entonces se va transmitiendo de partícula a partícula hasta que llega al otro extremo, y el otro extremo entonces tengo que tenerlo con un sistema aislante de manera de no quemarme en mi mano, pero se te produce la transferencia de energía desde los puntos de compañero a compañero, ¿cierto?, de partícula a partícula. El otro fenómeno, ¿cierto?, es el fenómeno de radiación. El calor atraviesa todo el espacio en forma de rayos infrarrojos. El gato está puesto ahí, ¿cierto?, a una cierta distancia, y se está calentando, ¿cierto?, y está capturando la energía calórica que está irradiando, ¿cierto?, esta fuente calórica. La energía que nos llega del Sol, ¿cierto?, viaja a través del espacio, a través del vacío, y llega a la cantidad de energía necesaria y suficiente para tener el tipo de vida que tenemos acá. Pues eso sería un fenómeno de radiación. Y el fenómeno de convección, el agua calentada por la placa ascendiente. El agua calentada, ¿cierto?, por la placa asciende mientras que el agua más fría desciende. Entonces hay un desplazamiento de las masas de agua fría debido a las masas de agua caliente, y se produce un fenómeno de convección. En invierno, ¿cierto?, normalmente uno tiene una estufa, y esa estufa, ¿cierto?, está puesta en una parte estratégica de la casa, ¿cierto?, y la energía calórica, ¿cierto?, sube a través, ¿cierto?, se convierte en energía eléctrica, energía calórica, energía del carbón, energía tipo térmica calórica, y las masas de aire caliente, ¿cierto?, desplazan a las masas de agua, a las masas de aire frío. Estas suben, ¿no es cierto?, por la habitación, y se produce un fenómeno muy parecido al que hemos visto acá, el fenómeno de convección. Y obviamente, ¿cierto?, al rato vemos que el desplazamiento o movimiento de esas masas de aire frío debido a las calientes, que son menos densos, ¿cierto?, han calentado o han aumentado la temperatura del dormitorio, de la pieza, del comedor, donde está, ¿cierto?, uno en una situación más agradable. Entonces ahí tenemos 3 formas de cómo se irradia, o la forma en que se transfiere el calor. Ahora, todo esto tiene una expresión
tiene una cierta constante, tiene una expresión, y vamos a decir que una cantidad de calor se transfiere de un sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura. Nosotros ya vimos la ley cero de la termodinámica, que si yo tenía dos sistemas A y B a diferentes temperaturas, ¿cierto? Dos sistemas aislados, y por algún mecanismo yo los colocaba en contacto, en la naturaleza me dice que se transfiere energía desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos, y eso sucede hasta que ambos cuerpos adquieren una temperatura intermedia, una temperatura de equilibrio, de tal manera que esa temperatura de equilibrio está entre los dos valores extremos, siempre y cuando sean dos sistemas aislados. Entonces, eso lo predice la naturaleza, y aquí la transferencia de energía o la variabilidad de la energía calórica es directamente proporcional a los cambios de temperatura, donde C es una constante de proporcionalidad. Esa constante C mayúscula se llama la capacidad calorífica del sistema. ¿Por qué hago énfasis en la C mayúscula? Porque esa C mayúscula, ¿cierto?, es la capacidad calorífica, y después va a aparecer una C minúscula, que se llama el calor específico de la sustancia. Lo mismo sucedió con la energía cinética, ¿cierto?, que usamos una mayúscula, y la K minúscula, ¿cierto?, es la constante, ¿cierto?, de elasticidad, o la constante del sistema masa-resorte, o para un resorte que cumple la ley de Hooke. Entonces aquí lo repetimos un poco: los cuerpos A y B son los dos componentes de un sistema aislado. El cuerpo que está a mayor temperatura transfiere el calor al cuerpo que está a menor temperatura hasta que ambas se igualen. Entonces, si la temperatura del cuerpo A es mayor B, hay uno que pierde energía en forma de calor, ¿cierto? ¿Ya? De tal manera que uno lo pierde, y el otro cuerpo B recibe calor, donde T es la temperatura intermedio, y T sub B, ¿cierto?, es la otra temperatura, de tal manera que la transferencia de energía que capta uno es igual a la que pierde el otro, y eso es igual a cero. Si tú pasas para acá, ¿cierto?, el delta Q es el que pierde y el otro el que capta, entonces a uno le antepone un signo negativo a aquel elemento que pierde energía en forma de calor. En ambos casos, esa temperatura de equilibrio es igual a la semisuma, ¿cierto?, o a los productos, ¿cierto?, de las capacidades caloríficas de ambos sistemas por sus temperaturas TA y TOP, partido por la suma de sus capacidades caloríficas. Ahora, esa capacidad calorífica uno la puede expresar como M por C, que es la unidad, ¿cierto?, de la unidad de masa, se denomina calor específico. Entonces ahí aparece una C de la capacidad calorífica, yo la puedo expresar como la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia. Por lo tanto, cuando yo quiero transferir una cierta cantidad de energía y producirle un cambio en temperatura, esa transferencia de energía, el delta Q, la variabilidad del calor, es directamente proporcional al producto de la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. M es la masa, C es el calor específico, TF es la temperatura final y TI la temperatura inicial. Ahí dice M es la masa, C es el calor específico, TF la temperatura final y TI la temperatura inicial. Si la temperatura inicial es mayor que la temperatura final, esta diferencia te queda negativa. Entonces uno puede decir que el cuerpo cede energía en forma de calor, lo pierde porque se va a anticipar ahí un signo negativo, el calor es negativo. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, esa diferencia es positiva, y eso te queda el producto de la masa por el calor específico por la variabilidad de temperatura. Por lo tanto, ese calor sería positivo. Ahora, ¿cuáles son las unidades en las cuales más se utiliza, ¿no es cierto? Son las kilocalorías, 1000 calorías, una caloría 4,186 joules, o un joule 0,23,8 calorías. Es cosa que tú tomes el 4,18, lo pasas al otro lado dividiendo, y si tú divides 1 partido por 4,186 te queda 0,238. Algunos autores usan 0,24. Es una cuestión de aproximación, ¿ya? Pero esta es la conversión de energía, ¿cierto?, mecánica en energía de tipo calórica, ¿cierto? James Prescott Joule fue el que él diseñó, ¿cierto?, una maquinaria para transformar, ¿cierto?, y sacar, ¿cierto?, este número de transformar la energía, ¿cierto?, la energía mecánica de un sistema, y transferirla en energía de tipo calórica. Entonces una caloría 4,186 joules y un joule 0,24 calorías.
Por favor, este número ténganlo a mano, lo vamos a ocupar frecuentemente de aquí en adelante cada vez que estemos viendo la unidad de calor. ¿Ya? Y una caloría son 1000 calorías. Y aquí aparecen las tablas de valores, ¿cierto?, de los calores específicos. Estos valores, ¿cierto?, igual que los alfa, no hay que aprendérselos de memoria. Uno normalmente los utiliza, los da. Y aquí estos valores están dados en calorías, gramos por grado Celsius. Voy a retroceder, por favor. Si tú colocas aquí delta Q y el M por la diferencia de temperatura, ¿cierto? Está multiplicando, pasa bien, de que a que C te queda la energía calórica, calorías por gramo por grado Celsius, que es la unidad en las cuales se mide, ¿cierto?, este calor específico, calorías, gramos por grado Celsius, es decir, todas las temperaturas que nosotros utilicemos en esta parte tienen que estar en grados Celsius. Si no lo están, tengo que hacer la transferencia de acuerdo, ¿cierto?, a lo que ya hemos visualizado, como yo transfiero, ¿cierto?, mediante algunas expresiones matemáticas, ¿cierto?, la transformación de energías Celsius de Celsius a Fahrenheit, o Fahrenheit de Fahrenheit a Celsius, o de, digamos, grados Kelvin a grados Celsius. Y para una relación entre la escala Fahrenheit y Kelvin tengo que utilizar, ¿cierto?, como fase intermedia la escala Celsius, y eso ya lo sabemos usar. Y todas las masas tienen que estar en gramos, y todas las unidades de caloría están en, y todas las unidades de energía calórica tienen que estar en calorías. Si están en Joule, tenemos que hacer la transformación, porque como les he dicho o les he reiterado en diferentes cosas, siempre en una estructura matemática existe una constante, y esa constante es la que manda de acuerdo a las unidades a las cuales estamos utilizando. Dígame. ¿Algún comentario? Bien, continuamos entonces. Entonces estos valores que están aquí, el que uno debería saberse de más o menos el cobre 0,093, el agua vale 1, el hielo 0,55, ya que son los que más se utilizan, ¿no es cierto?, para alguna situación, sobre todo en el caso del hielo y el agua, 1, 0,55, y aquí están los valores y uno normalmente los entrega o los da. Ahora, ¿cómo yo mido esas transferencias de energía? Existe una rama, ¿cierto?, en física que se llama calorimetría, calormetría, medida del calor. Y esto normalmente se utiliza o se hace en los laboratorios de los colegios, porque la implementación que yo debo tener no es muy cara. Tengo que disponer de un vaso de precipitado, de un buen material que sea de vidrio de Pyrex, para que soporte de buena manera los cambios bruscos de energía de tipo calórica, tener algunos trípodes, ¿cierto?, algunas situaciones de agarradero, ¿cierto?, de pinzas, y tener algún termómetro o algunos termómetros de buena calidad, y se utiliza fundamentalmente el agua. Y el agua está dispuesta en todo momento, se puede tener los diferentes estados como hielo, ¿cierto?, sólido, líquido, gaseoso. Entonces lo que se hace inicialmente, uno tiene una muestra de agua en un recipiente y se masa esa cantidad de agua, por lo tanto la masa del agua uno la sabe, conoce su densidad, y coloca un termómetro en el interior durante un ratito, unos 5 minutos. Entonces, ambos sistemas, tanto el agua como el termómetro, el termómetro, ¿cierto?, de acuerdo a la ley cero de termodinámica, están a diferentes temperaturas, tienen diferentes energías, y se van a transferir energía, y finalmente la temperatura del agua va a ser equivalente a la temperatura del termómetro. Ya no se produce más transferencia de energía. Entonces, en forma simultánea, un grupo de alumnos, ¿cierto?, estuvo calentando una cierta sustancia que tiene una cierta masa, tú lo masaste previamente y lo colocaste en un horno a calentar, suponte tú, a 100 grados. Y cuando se alcanzaron los 100 grados, te toca una alarma, y tú de ese hornito, ¿cierto?, sacas rápidamente con unas pinzas esa muestra de un cierto metal o material, y lo inviertes rápidamente, o lo viertes rápidamente en el agua. Entonces aquí está la situación. Obviamente el termómetro estaba ahí, fíjense ahora que el termómetro está aquí arriba, se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. En este caso se transfiere energía calórica al agua y al termómetro, pero el termómetro en este caso no se menciona,
sino que simplemente los dos elementos que están actuando son el agua y el sólido. Y obviamente se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Entonces la variación de calor en el sólido, S, más la variación del calor que capta el agua, debe ser igual a 0. Entonces pasamos eso hacia el otro lado y anticipamos el signo negativo, ¿cierto? En el sistema en el cual pierde esa energía calórica, delta Q, sólido. Y eso es igual al delta Q del agua. Entonces aquí colocamos la expresión general. Me devuelvo, por favor. Aquí está. Colocamos esta expresión. Entonces el delta Q sólido le colocamos M sub C, C sub C, con las temperaturas correspondientes. Entonces aquí colocamos la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia con signo negativo, factor de la temperatura final que va a alcanzar el sistema, que es equivalente, ¿cierto?, a la temperatura final del agua y la temperatura final del sólido. Y esta es la temperatura inicial del sólido. Y eso es igual al otro lado, a la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura final o de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua. Tanto la temperatura inicial del agua, tú la captaste, ¿cierto?, la sabías. La temperatura inicial del sólido también, porque tú lo graduaste a 100 grados, así que la conoces. La temperatura final es equivalente a ambos objetos. La masa del sólido tú lo masaste antes, la masa de agua tú también la conocías. El calor específico del agua, ¿cuánto vale? Aquí está 1 caloría gramos por grado Celsius, que es lo que más se utiliza. Y con eso, por lo tanto, puedes tú calcular el calor específico del sólido. Entonces esa es la forma de poder determinar, ¿no es cierto?, la transferencia de energía en forma de calor, y eso lo estudia la calorimetría, ¿cierto? La medida del calor, cómo se transfiere energía en cuestión, al aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, la temperatura de un sistema. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. No, profe. Ya. Usted sabe que nosotros, yo explico la materia y después lo vamos aplicando en forma sistemática, ¿cierto? Tratando de aplicar todas estas cositas a ejemplos y situaciones. Ahora, no solamente hay aumentos de temperatura, todo esto que está aquí es válido para una situación en la cual, ¿cierto?, se produce transferencia de energía en forma de calor, de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Y puedo calcular, ¿cierto?, la masa del sólido, el calor específico del sólido, la temperatura final del sistema, o la masa de la otra sustancia, el calor específico de la otra sustancia, o las temperaturas iniciales, etcétera, etcétera. Eso va a depender del problema. Pero hay una situación interesante donde hay cambios de estado. Y los cambios de estado, ¿cierto?, dan lugar, ¿cierto?, a una situación específica que se llaman los calores latentes. Entonces aquí dice uno de los efectos más comunes, el aporte de energía calórica, es el cambio de estado de los cuerpos. Es bien conocido que el hielo, al calentarse, se convierte en agua líquida y que ésta se transforma en vapor por encima de cierta temperatura. Entonces normalmente lo que se utiliza es el agua. Y si tú vas a la bibliografía, ¿cierto?, que estamos viendo, siempre se hace con el agua porque el agua es un elemento que está a disposición del hombre, es barato, ¿cierto?, y lo puede encontrar en diferentes estados. Cosa de ir al refrigerador, abres una llave, tienes agua líquida y si está, ¿cierto?, está convertida en hielo. O por último, si colocaste una tetera y la tetera fuiste a ver el agua, ¿cierto?, y el agua está saliendo en forma de vapor, ¿cierto?, y los vidrios están con cierto vapor por encima de cierta temperatura, se transformó, ¿cierto?, en vapor. Esta sucesión de fases se reproduce en distintas formas y con rasgos diferentes en todas las sustancias de la naturaleza. Entonces aquí tenemos los cambios de estado. Durante un proceso de cambio de estado o fase de un cuerpo no se produce incremento de temperatura. Es decir, cuando se produce una transferencia o una transformación de sólido a líquido o de líquido a vapor, la temperatura permanece constante. En la mayoría de las sustancias cabe distinguir los siguientes tipos de estados. ¿Cuáles son los cambios o los estados de la materia? Le hago la pregunta siempre a mis alumnos, por favor. ¿Cuáles son los estados de la materia? Líquido, sólido y gaseoso, y creo que había una noticia que había un cuarto, el plasma. Ya, el plasma. ¿Y qué más habría? ¿Alguien más quiere aportar?
Líquido. Bueno, acá están los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, que son los que se manejan, ¿verdad? Y esto es lo que se maneja en la enseñanza media. No nos enseñaron siempre esto. Mire, los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso. Pero yo agregaría un cuarto, ¿cierto? Que es lo que dijo su compañero, que es el plasma. Y yo agregaría un quinto, que es un condensado de Bose-Einstein. Y hay un sexto que se está preparando, ¿cierto? Que es un condensado, ¿cierto? De neutrones. Entonces los estados de la materia no son tres, sino que serían el plasma que existe, el condensado de Bose-Einstein y el condensado de neutrones. Serían 6 los estados de la materia y no solamente los 3 que nosotros conocemos. El estado sólido, líquido, gaseoso. Cuando tú tienes un estado, por ejemplo, un trozo de hielo y tú lo quieres fundir, lo pasas a estado líquido. Hacia la derecha tú tienes que incorporarle energía. Y ese líquido tú lo quieres convertir en vapor o en gas, tienes que vaporizarlo. ¿Ya? Ahora, si usted se quiere saltar el medio campo, el líquido, ¿cierto? Y lleva desde sólido a gaseoso, usted tiene, ¿cierto? Ese salto, y ese salto se llama sublimación. En el caso del sólido a líquido, usted tiene un estado de fusión. El de líquido a vaporización tiene ahí una gasificación, una vaporización. Si usted, ahora en el otro sentido, si usted el gas lo quiere convertir en líquido, lo tiene que enfriar, entonces usted produce una cierta licuación o condensación. Y si ese líquido usted lo quiere llevar a estado sólido, usted tiene una solidificación. Cuando usted se salta el medio campo y lo lleva desde estado gaseoso a estado sólido, tiene una sublimación inversa. Entonces, en ese sentido, usted le incorpora energía al sistema, hacia el otro lado, ¿cierto? Usted saca energía al sistema. Si usted tiene $10 y para llevarlo de sólido a líquido usted gasta $7, y después de líquido a gaseoso usted incorpora para vaporizarlo, invierte 3, gasta los 10. Ahora, si usted quiere hacer enfriar esto, licuarlo, condensarlo, recupera los 3 y después de líquido a sólido recupera los 7. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando, ¿cierto? Y ahí tiene una sublimación. Donde yo tengo una sublimación directa, saltándome la fase ahí líquida, en un yastabo de estos, una sal de fruta, ¿cierto? Tiro la pastilla al agua, sólido, y se convierte rápidamente en gas y se salta usted la situación líquida. Ahora, si usted quiere llevarlo de gas a sólido, saltando esa fase intermedia, un trozo de betún de zapato. Lo lleva a un estado gaseoso o condensado, ¿cierto? Y lo pasa a sólido. Al enfriarlo, se salta la fase líquida. Tiene una sublimación inversa. Ahora, el plasma, ¿dónde está? El plasma, ¿cierto? Lo tenemos en un rayo que sube o baja. Lo tenemos, ¿cierto?, en la formación de las auroras boreales en el polo norte principalmente, que es el producto de la interacción entre las partículas cargadas que llegan del espacio y el campo magnético. En la lava de un volcán usted va corriendo, ¿cierto? Y toma la lava, ¿cierto?, con sus manos. Ahí usted tiene plasma, ¿ya? Ahí tiene plasma. Si alguien está soldando, alguien sabe soldarlo, ¿cierto? Entre la punta de la soldadura y lo que está soldando, usted tiene ahí plasma. Y hay un condensado que se llama un condensado de Bose-Einstein. Ese condensado de Bose-Einstein fue teorizado por Bose y Einstein. Bose no es el cantante español, sino que era un científico hindú que se carteaba investigaba, ¿no es cierto?, a distancia en esos tiempos. Estamos hablando de los años 40, ¿cierto?, aproximadamente, y ellos teorizaron, ¿cierto?, una hipótesis de trabajo, y ellos dijeron: existe un condensado de Bose, un condensado de tales características, y se le llama Bose-Einstein porque fueron resultados de la investigación de ambas personas. Entonces, los estados de la materia hasta el momento, ¿cierto?, serían 5 estados de la materia, y ya tenemos uno más que sería el condensado de neutrones. Entonces, cualquier profesor de colegio debería hacer mención a los 3, pero también debería darle un trabajo que mencionara en el condensado, el plasma y el condensado de Bose-Einstein, que existe en la realidad, y hace poco, hace menos de un año, ¿cierto?,
los astronautas de la Estación Espacial, ¿cierto? Norteamericano, con otros más, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones de ingravidez, trataron de formalizar esta situación y hicieron un experimento y ellos lograron, ¿no es cierto?, fabricar o producir el condensado de Bose-Einstein y lo hicieron en un estado de ingravidez. Es decir, eso existe y por lo tanto esa hipótesis de trabajo pasan a ser una ley para todos los que estamos acá en la Tierra y todos los que seamos. Por lo tanto, eso existe. Son poco frecuentes, pero uno debería conocerlo y un poquito hablar de ellos. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Vamos a tratar de buscar el condensado de Bose-Einstein para que usted lo busque ahí como comentario general, como investigación personal, para que sepa un poquito más y el fin de semana, ¿cierto? Si está con algún grupo de amigos, amigas, usted haga la diferencia. Oye, ¿conocen ustedes el condensado de Bose-Einstein? Entonces, usted va a quedar ahí tiquitaca con su grupo de amigas, ¿me entiende? Vamos a tratar de... Condensado de la materia que se forma cuando el físico entra entonces lea ahí un poquito para que se entienda que eso sí existe, que es el quinto estado de la materia, ¿ves? Y eso ya Vox Populi es para nosotros, eh, es parte de nuestra historia, es una ley para todos nosotros. Entonces no solamente son los 3 estados, sino son 5 y deberíamos todos conocerlo. Profesor, ¿Sí? y, y cómo yo leí que hablaba de la palabra bosona ahí, de los bosones. ¿Sí? ¿Cómo se vincula eso con el bosón de Higgs? A ver, el bosón de Higgs es una partícula que tiene algunas características similares, ¿cierto? Y Higgs es el apellido de un señor. Entonces, en honor a él se le colocó la partícula de Higgs, que es la partícula de Dios. Entonces, este señor, así como Bose-Einstein predijeron por los años 40, este señor también predijo teóricamente la existencia de esta partícula. No estaban las condiciones experimentales, ni de computadores, de energía, ni aceleradores de partículas. No había nada de eso cuando se teorizó. Entonces la gente se ha encargado ahora, ¿cierto?, de ir comprobando todas estas cosas que la gente dijo en algún momento en forma teórica, en una pizarra, en un papel. Y de hecho, ¿cierto?, hay un acelerador de partículas, se le colocó la cantidad de energía necesaria y suficiente, estaban los computadores que podían visualizar, las cámaras, ¿cierto?, que visualizaron, y lo que se hizo fue darle la energía necesaria y suficiente que tiene que ver con un acelerador de partículas, en un acelerador que está ahí en Europa, entre Alemania, Suiza, Italia, que es una cosa de varios kilómetros de radio, y se hizo chocar 2 protones, dándole la cantidad de energía necesaria suficiente, y ahí apareció una serie de trazas, y ahí se vio que apareció una partícula que no estaba predicha anteriormente, y ahí lograron ver la partícula de Dios, que es la partícula del bosón de Higgs. Y esa partícula lo que hizo en algún momento, se supone que cuando vino
el Big Bang, se produjo el estallido de la energía y esa partícula se encargó de dar, ¿cierto?, la masa a todos los objetos del universo. Es la responsable de que tengamos, todos los cuerpos tengan asociada una cierta masa. Y al igual que estos experimentos que se hacen ahora, porque se tiene la tecnología, pues, se tienen las maquinarias, los aceleradores, los computadores, las cámaras, para poder, es cierto, realizar esa situación. Antes solamente se teorizaba al respecto y se han comprobado, y se han comprobado algunas cosas que dijo Einstein también sobre los agujeros negros, como la gravedad afecta, ¿cierto? Uno dice la luz se propaga en línea recta con una cierta velocidad de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, pero ese rayo de luz, ¿cierto?, al pasar por un estado, por un cuerpo que tiene una masa muy grande, la gravedad afecta y la luz se curva. Y por lo tanto los tipos, cuando hay un eclipse de sol, los tipos colocan los telescopios y todo ese tipo de cosas, y ellos logran visualizar las estrellas que están detrás del sol, porque la luz se curva. Entonces ellos logran ver, y ahí queda en existencia, ¿cierto?, lo que dijo Einstein en algún momento. Cómo afecta la gravedad, ¿cierto?, a esta luz que se propaga con una cierta velocidad crítica y lo hace en línea recta. Profesor, y el bosón de Higgs, la masa aumenta de tamaño por sí misma. Eso no lo sé, ahí sería darme un salto, pero no sé si aumentaría su masa, pero sí es una partícula que le dio la masa a los objetos, fue la responsable de eso. La partícula de Higgs o la partícula de Dios. Y todas esas cosas se han hecho ahora en estas últimas décadas. Por eso yo les digo que nosotros somos usuarios de todo el desarrollo tecnológico que el hombre ha hecho. Y se están comprobando aquellas cosas que se dijeron teóricamente y que de acuerdo, ¿cierto?, a las consideraciones de energía que se disponen, se están comprobando. Y hay otras nuevas también que están apareciendo. Todas estas expediciones que se están haciendo a Marte, a Júpiter, o sea, a Marte, a la Luna, ¿cierto? Y con todos estos desarrollos y donde hay mucha competencia, ¿cierto? Aparecieron los chinos fuertes, Estados Unidos se ha ido quedando un poco, está Rusia, ¿cierto? Está los europeos también que están haciendo cosas, entonces obviamente hay mucha competencia al respecto y se están haciendo cosas en cuestión. Gracias, profesor. Ya, pero eso que usted me pregunta, no lo sé. ¿Para qué me voy a estar chacreando respecto a esa situación? Ahí sí que no lo sé. Eso no, sería irresponsable de mi parte decirle sí, es así. No lo sé esa parte. ¿Ya? Bien, pues así que usted de aquí en adelante, ¿cierto? Cada vez que le hablen usted hágale la pregunta a alguna persona, ¿cuáles son los estados de la materia? Y seguramente la mayoría de las personas, sólido, líquido, gaseoso. Algunos le pueden hablar del plasma y algunos no sé si del condensado de Bose-Einstein, ya es una cosa más específica, y aparece también el sexto, ¿cierto?, que es un condensado de neutrones que también experimentalmente está, o sea, teóricamente está predicho, pero experimentalmente todavía no se ha podido demostrar, porque cuando hay una concordancia, una correlación entre lo experimental y lo teórico, esa hipótesis pasa a ser una ley. Ya, entonces, cuando hay cambios de fase o cambios de forma de la materia, sólido, líquido, gaseoso, estos fenómenos ocurren a temperatura constante. Por lo tanto, yo no puedo ocupar esta expresión, delta Q igual a MC delta T, porque si yo tengo un cambio de fase o cambio de estado, si yo aplico esta ecuación, fíjense ustedes, estoy incorporando la energía en forma de calor, tengo una temperatura inicial y tengo una temperatura final, pero la temperatura final y la temperatura inicial serían igual, entonces esto sería cero, y estoy incorporando energía, entonces no funcionaría esta ecuación. Por eso que el hombre lo que hace es inventar lo que se llama los calores latentes, y aquí aparece el calor latente de fusión o el calor latente de vaporización, L sub B, que es la cantidad de energía en forma de calor por unidad de masa.
Y aquí tenemos algunos calores latentes de fusión. Por ejemplo, tenemos los materiales. Acá están en calorías partido por gramo y en joule partido por gramo. El aluminio, el cobre, el hierro, el plomo, el magnesio, el zinc, el hielo. Entonces, fíjense bien, si yo tengo un gramo de cobre, yo para poderlo fundir ese cobre, necesito incorporarle 49 calorías. Si yo tengo un cubito de 1 gramo de hielo, tengo que incorporarle aproximadamente 80 calorías. Usted me dirá, pero profe, ¿no será al contrario? Porque obviamente el cobre es una cuestión más sólida, tengo 49 calorías, y el otro para el hielo tengo casi 80 calorías. ¿Dónde tengo 80 calorías? En un yogur dietético. Si usted va al supermercado y se compra un yogur dietético, ve al costado, ¿cierto? Dice cantidad de calorías, 80 calorías. Entonces, si yo tengo un cubito de 1 gramo de hielo y lo quiero fundir, tomo el cubo de hielo, o sea, tomo el, digamos, el pocillo de yogur y se lo incorporo, ¿cierto?, encima al hielo. Esa es la cantidad de energía necesaria suficiente para pasar de estado sólido a estado líquido y poder fundir 1 gramo de hielo. ¿Dónde aquí usted me dirá, debe ser al contrario, profe, debe estar malo ese número? Claro, uno le llama la atención, 49 calorías para poder fundir 1 gramo de cobre. Para poder fundir 1 gramo de hielo necesito 80 calorías. Y aquí tengo el aluminio, el hierro, estos valores a uno se los da. O están en joule, recuerde que una caloría son 4,186 joule, o un joule son 0,24 calorías, así que ese valor uno, porque quedan en gramos, entonces lo maneja. Entonces, ¿dónde está el problema? Aquí está, en la temperatura. Perdón, aquí en la temperatura de fusión. Yo para poder fundir 1 gramo de hielo, necesito tenerlo a una temperatura de 0 grados. Yo para poder fundir 1 gramo de cobre, necesito una temperatura, que el horno alcance una temperatura de 1083 grados Celsius. Entonces tienen diferentes temperaturas de fusión. El hielo, el agua me hierve a los 100, el cobre, ¿cierto?, hace su burbuja cuando uno ve el cobre, ¿cierto?, líquido, cuando estamos mostrando la refinería, ¿cierto?, de cobre, 2600 grados Celsius. Entonces, aquí es donde está el problema, en la temperatura que deben alcanzar ahora, la temperatura que debe alcanzar un horno para poder fundir 1 gramo de cobre. Entonces usted comprenderá que un horno, para que alcance esa temperatura, lo tengo que tener prendido aproximadamente una semana. Y ahí tirarlo, ¿cierto?, el cobre y poderlo fundir. Entonces, cada vez que hay una negociación colectiva, ¿cierto?, de los sindicatos, o van a paro, o van a huelga, ¿cierto?, los mineros, inmediatamente, ¿cierto?, cuando llega el momento de las negociaciones, les piden a los dirigentes, ¿cierto?, que tengan cuidado que no apaguen los hornos de fundición. Porque una cosa es que tú lo apagues, necesitas una semana, y luego para poderlo prender necesitas otra semana, y para poner en funcionamiento la gran minería. Por tanto, son 2 semanas de que el horno está apagado, entonces se necesita mucho tiempo y por lo tanto las pérdidas son mayores. Entonces, rápidamente lo que se hace es negociar estos bonos monstruosos, que es cierto, que se da a la gente, y estos sindicatos que son fuertes, y les piden no apagar los hornos, que es como el último recurso que emplean los mineros para esta cosa, pero siempre hay una amenaza transiente respecto de eso. Profesor, Tiene que ver con la temperatura. profesor, Dígame. y eso no se puede hacer, prender y apagar un horno de manera remota. Claro, hoy día se hace todo casi en forma remota, por los camiones se manejan hoy día la gran minería, ya no se están manejando en forma remota también, po. Se dirigen con drones o desde una oficina y están manejando los camiones de la alta minería, los grandes camiones se están dirigiendo, ya no hay un conductor dentro del camión, pues todo se hace a distancia, y hay un manejo, ¿cierto?, con un pequeño mouse, y se hace a distancia todas esas cosas. Entonces se están eliminando, tecnificando el movimiento de los camiones, de las grúas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso se hace a distancia. Incluso de Santiago están manejando algunos camiones del norte. Tengo entendido que hay una empresa, ¿cierto?, que lo hace de esa manera. Ya, entonces ahí donde estaba, y aquí está el calor de vaporización, yo para poder convertir
agua en vapor, necesita incorporarle 540 calorías a 1 gramo de agua. Y 540 calorías, si lo divide en 80, necesito como 6,8 o casi 7 yogur de dietético para poderlo convertir, ¿cierto?, en vapor. 540, ¿cierto?, más o menos, casi 8, 7, 8 yogur de estos dietéticos para convertir 1 gramo de agua en vapor de agua. Y aquí tenemos el diagrama de cambios de fase del agua. Si usted revisa la literatura que yo le di inicialmente, que está escrita ahí, el C.R. Szymanski, el Randy Hall, el Serway, ¿cierto? Y otros libros más que yo le di como referencia, normalmente todas estas gráficas presentan los cambios de fase del agua. ¿Por qué razón? Porque el agua, como le dije anteriormente, usted la tiene a mano, es barata, y usted la puede visualizar en los tres estados. Entonces aquí tenemos una gráfica de temperatura en lo vertical y aquí tenemos la energía que yo voy añadiendo al sistema. Entonces lo que tengo acá, inicialmente, para una temperatura cero, tengo una muestra de hielo a menos 30 grados Celsius. Entonces ese hielo usted no lo puede llegar, ¿es cierto?, y hacer hervir a 120. Sino tiene que ir haciéndolo por parte, por pausa. Entonces primero lo que tiene que hacer, usted le incorpora una cierta cantidad de energía necesaria suficiente en el tramo A, que hace que la temperatura del hielo, que es de menos 30, llegue a 0. Entonces hay un cambio en la temperatura. Desde menos 30, temperatura inicial, hasta 0, la temperatura final. Pero ese hielo sigue siendo hielo. Entonces aquí usted tiene una mezcla de hielo y agua. Entonces aquí ahora, ese hielo usted le tiene que incorporar otra cantidad de energía, ¿cierto?, para poder fundir el hielo y al final del proceso lo convierte en agua. Y ese proceso ocurre a una temperatura constante de 0 grados, hasta ese punto B. Al final de ese proceso, usted lo que tiene es agua. Todo el hielo se convirtió en agua. La masa es la misma. Usted no ha agregado ni hielo ni agua, siempre es la misma. Entonces usted tiene agua ahora a 0 grados. Entonces ahora usted quiere calentar esa agua. Entonces usted le tiene que incorporar otra cantidad de energía necesaria y suficiente para llevar el agua desde 0 hasta 100 grados aproximadamente. Entonces temperatura final 100, temperatura inicial 0 y ahora usted tiene agua. Entonces aquí es el C del agua, y es el calor específico del agua que vale 1. Aquí usted tiene hielo, el C del hielo que vale, ¿cierto? Aquí el C del hielo que vale 0,55 y aquí usted ocupa el LF, el calor de fusión del hielo. Y el calor de fusión del hielo son 80 calorías por gramo. ¿Por qué razón? Porque eso se produce a temperatura constante. Al final de este proceso aquí, usted tiene agua hirviendo y ahora usted le va a incorporar una cierta cantidad de energía para convertir el agua en vapor. Water más steam, ¿cierto? O sea, una mezcla de hielo, de agua y vapor. Entonces usted le incorpora una cierta cantidad de energía que sería, ¿qué cosa? Sería el calor de fusión, perdón, el calor de vaporización del agua. Ahí está el calor de vaporización del agua, 540, dividido por la masa de agua. Y al final de ese proceso, usted lo que tiene es vapor de agua. Y luego usted le aumenta la temperatura de ese vapor de agua desde 100 hasta aproximadamente 120 grados Celsius. Entonces tiene 3 aumentos de temperatura, uno, que sería el A, el C y el E, y tiene 2 cambios de estado, un proceso de fusión y un proceso de vaporización. Entonces usted, para poder llevar una masa de hielo desde menos 30 a 120, usted tiene 5 estados para pasar en cuestión y no llevarlo desde menos 30 a 120. Entonces tiene 3 aumentos de temperatura y 2 procesos de cambios de estado. El calor, ¿cierto?, un proceso de fusión y un proceso de vaporización. Ahora, si usted quiere llegar y supongamos que hacer todo este proceso, usted consumió 30.703,110 Joule
Entonces ahora usted lo que quiere hacer es llevarlo nuevamente a cero, entonces ahora usted lo tiene que dejar enfriar, ¿cierto? Se produce aquí, usted enfría esto, le disminuye la temperatura, al final del proceso tiene solamente vapor a 100 grados y usted lo deja enfriar. Y eso le va a tomar un cierto tiempo. Lo enfría y al final, ¿lo cierto?, lo deja volver a enfriar nuevamente. Todo el vapor se le convirtió en agua. Entonces ahora usted tiene agua, 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 y usted tiene esa agua. El agua se enfría, lo obtiene a 0 grados y ahora usted le baja la temperatura. Y ahí después esa agua, usted la convierte en hielo a 0 grados. Y después a esa masa de hielo, o sea, esa masa de agua, usted le extrae temperatura y le disminuye la temperatura, ¿cierto? Con ayuda de sal, poquito sal, ¿cierto? Un poco de sal, y usted llega a los menos 30 grados Celsius. Entonces, esos son los cambios de estado, cambios de fase. Cómo se propaga, ¿cierto?, el calor. No sé si le queda claro esta situación. Profesor, desde la perspectiva de la física, se puede amplificar, por ejemplo, hay 1000 litros de agua. ¿Sí? Desde la perspectiva de la física, se puede multiplicar eso mediante algún proceso a que sean 2000 litros de agua, que se pueda extender artificialmente, o desde el punto de la física no se puede. No, pues el agua es una constitución es una situación de hidrógeno-oxígeno, H2O, y tiene que darse ciertas condiciones de presión y de temperatura para poder tener agua. Ciertas condiciones, por ejemplo, poca radiación solar. Se supone que en Marte, ¿cierto?, hubo mucha agua, porque está en la secuencia, ¿cierto?, de los ríos y que hay agua, ¿cierto? Pero por estar más cercana al Sol, esa agua se evaporó. Entonces tienen que darse ciertas condiciones especiales para la proliferación de esas dos partículas y poder naturalmente, ¿cierto?, producir el agua. Se puede producir en el laboratorio una serie de cosas, pero si usted lo está viendo desde el punto de vista de la escasez del agua, mire, nuestro país, me voy a referir específicamente a nuestro país, tenemos 4000 kilómetros de costa. Nosotros somos un país muy delgado, somos largos, pero es un país muy angosto. Por lo tanto, extraer agua de mar, ¿cierto? Y llevarla a los centros urbanos, llevarla, ¿cierto?, a los valles transversales, una serie de cosas, no es muy difícil. Se quieren hacer unas carreteras hídricas. Los franceses presentaron un proyecto para extraer agua, ¿cierto?, desde los hielos eternos hacia la zona central, una serie de cosas, tanto subterráneamente como en forma superficial. Y se habla de esta situación, pero no se toma una determinación como Estado chileno, independiente del gobierno de turno. Todos hablan de la escasez del agua. Profe, Pero hoy en día, para terminar, pero hoy en día, ¿cierto?, está la posibilidad de construcción, ¿no es cierto?, de estas desaladoras o desalinizadoras de agua. Los costos de convertir agua de mar en agua dulce han bajado un 30 o un 40% y tenemos 4000 kilómetros de costa. Es cosa que tú construyas unas plantas desaladoras, por ejemplo, se iba a hacer una en Mejillones, una enorme, que iba a ser la más grande de toda Latinoamérica, y eso iba a suministrar agua a Antofagasta, Iquique, Mejillones y una serie de otras cosas. El problema que había antes, que es lo que uno hacía con la sal, que le extraía el agua, ¿cierto? Porque eran toneladas de sal. Pero hoy en día está la tecnología, los bioquímicos y otras personas se han encargado, ¿cierto?, de que esa sal tú la combinas con otras cosas y tú las devuelves al mar, ¿cierto? Y sigue proliferando la vida marina y ayudas al sistema, es como que estás abonando el mar. Para mí que es una decisión política, una decisión de Estado. No se hace porque usted comprenderá que todas las hidroeléctricas y todas las represas enormes, Esval, Chilquinta, o sea, Esval, Endesa y todos los sistemas, ¿cierto?, que producen agua, tú colocarías un
un nuevo ente en el mercado, y eso es competencia. Y la gente que tiene, cuando fueron vendidas estas empresas que estaban en manos estatales, fueron vendidas a privados, bajan las acciones porque tú metes un nuevo competidor al sistema. Y usted mira, ¿y cómo yo cómo muevo las turbinas, todo, la energía solar por las plantas, los molinos de viento, ¿cierto? Energía eólica convirtiendo en energía mecánica, o la energía solar convirtiendo en energía eléctrica. Incluso ahora se quiere exportar, ¿cierto?, energía eléctrica o energía de esta solar con un cable submarino enorme, ¿cierto?, hacia. Entonces las condiciones las tenemos y no se quiere hacer, pues. ¿Qué es lo que está pasando con el gas? Pues usted ve que las municipalidades lo que están haciendo es vender gas licuado directamente desde NAP a las personas, pasando por la municipalidad, y el costo, ¿cierto?, se abarataría, si vale 25.000 pesos, quedarían 15.000 pesos, aproximadamente 10.000 pesos menos. Entonces usted entra con un nuevo competidor al mercado. No sé si se entiende. Sí, profesor. Y esa es una decisión política, es una decisión de Estado, independiente que sea un gobierno de extrema derecha, un gobierno de centro, un gobierno de esto, de izquierda, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Es una decisión política. No se hizo la pega, esta pega se tenía que haber hecho hace unos 20, 25 años atrás, cuando vienen las comisiones, porque se han hecho convenios con los israelitas, ¿cierto? No tienen problema de agua los israelitas. Ellos aprovechan el agua, ¿cierto? La vuelven a utilizar, tienen poco mar, entonces se ha hecho convenio cómo ellos han convertido el desierto en oasis. Entonces cuando ellos ven y el agua cómo se pierde a través de nuestros ríos en el mar, hacen plop, igual que con Dorito. No logran entender que esa agua se pierda en los mares. Entonces, como le digo, las condiciones están. Incluso fíjese lo que están haciendo algunos países, se están llevando en la Antártida, todos estos trozos de hielo que salen a la deriva, enormes cuestiones, les ponen unas sondas de anclaje, ¿cierto? Se lo están llevando a la rastra a sus países. Y esa agua, ¿cierto? Después o sea, es agua dulce, y la usan para sus países, o salen a la deriva. Y como son aguas internacionales, se los llevan a la rastra en buques. Entonces, como les digo, esa tecnología, el tener plantas desaladoras o desalinizadoras de agua, es posible. Usted ve que la zona norte ahí no sé si ha ido a La Serena, pero el Puclaro, esa gran represa, cuando está lleno, ¿cierto? En esa zona no hay prácticamente valle, no hay problema de agua porque es un embalse que hicieron artificialmente y logró contener el agua para los productores de uva y todo ese tipo de cosas. Lo que sí afectó una condición ambiental que tiene que ver con la temperatura, y eso afecta el procesamiento de la uva. La uva madura más tarde de lo que corresponde porque obviamente la temperatura ambiental, por la evaporación de agua o la humedad que se produce, no madura con las condiciones que maduraba antes, pero es una por otra. Ya, muchachos, no sé si tienen alguna consulta, duda. Con eso estaríamos terminando hoy día, estamos terminando la demostración. Ahora vamos a hacer algunos problemas de aplicación. Y con eso, ¿cierto? Entonces llegaríamos hasta los cambios de fase o cambios de estado. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? Mi parte no, profe. ¿Ah? Por mi parte no, profe. Ya, entonces vamos a hacer algunos problemas, algunas aplicaciones. ¿Dónde está? Bueno, entonces no se ha hecho esa pega aún, lamentablemente. Aquí en esta zona, en la quinta región, se iban a hacer 7 pretiles o 7 embalses.
Se alcanzó a construir casi 2, o 1 se construyó. El dinero que estaba, porque está todo el proyecto, estaba todo listo. La plata se fue para otro lado. Espérenme a buscar los problemillas. Bien, esta es una guía de problemas que tienen un afán, ¿no es cierto?, de poderse asociar con las transferencias de energía en forma de calor, y usted sabe, empezamos de menos a más, y aquí tenemos algunos problemas. Después yo le subo esta guía completita con los problemas resueltos, igual que el PPT que acabo de mostrar. Hay 600 gramos de hierro que se encuentra a una temperatura inicial de 19 grados Celsius. Dice cuál será su temperatura final si se le suministran 1300 calorías. Entonces aquí les puse el ejercicio muy fácil de resolver, pues se cuenta con 600 gramos de hierro que inicialmente posee una temperatura de 19 y que se le suministra una cierta cantidad de 1300 calorías. Finalmente nos piden calcular la temperatura final, pero no olvidemos que se trata del calor específico del hierro, así que tomamos los datos. Ahí aparece el calor específico de el fierro, ¿cierto? Y yo se lo doy como dato, o lo buscamos en esa tabla que yo acabo de mostrar. Y fíjense ustedes que el calor específico del fierro está en calorías, gramos por grado Celsius, así que todas las temperaturas deberían estar en grados Celsius, las masas deberían estar en gramos y las unidades de energía calórica en calor. La masa de la sustancia son 600 gramos, la temperatura inicial son 19 grados Celsius y la cantidad de energía calórica son 1300 calorías. Entonces, obviamente, tomamos la situación aquí del calor específico como el cambio de la energía calórica partido por la masa por delta T, y ahí despejamos delta T porque ahí estaría nuestra incógnita. El delta T que está dividiendo pasa multiplicando y el C que estaba multiplicando pasa dividiendo. Entonces te queda la diferencia de energía calórica dividido por la masa por el calor específico. Y la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. TI o T sub 0 igual a delta Q MC delta T. Y de ahí despejamos la temperatura final, por T sub 0 que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces te queda la variación de energía calórica dividido por la masa por el calor específico de la sustancia, que en este caso es hierro, más T sub 0. Entonces ahora colocamos la cantidad de energía, que son 1300 calorías. Tenemos abajo la masa, que son 600 por el calor específico. Eso te queda 600 por 0,113. Igual eso te queda 67.8. Ya los gramos se cancela y te queda calorías por, ahí está, los 67.8 calorías por grado Celsius, ¿cierto? La masa se cancela más los 19 grados Celsius. Y si tú divides los 1300, lo divides por 67.8, eso te queda 19,17. Las calorías se van, ese grado Celsius va hacia arriba multiplicando y te queda 19,17 más los 19 grados Celsius. Si tú sumas, la temperatura final del sistema será 38,17 grados Celsius. ¿Ya? Y esa es la temperatura final. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta de esto. ¿Aló? ¿Alguna duda, alguna consulta? No quedó claro el ejercicio, profe. Ya. Vamos con un problema 2. Dice qué cantidad de calor se le debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos
para que eleve su temperatura de 31 grados Celsius a 110 grados Celsius. La masa 24 kilogramos la tengo que pasar a gramos. 1 kilo son 1000 gramos, multiplico por 1000 y te queda 24.000 gramos. ¿Por qué hago eso? Porque el calor específico de la plata está en calorías partido por gramo, por la temperatura en grados Celsius, 0,056. Entonces, yo en una prueba les puedo complicar esto, y esto se lo puedo dar en grados Kelvin, y esto se lo puedo dar en grados Fahrenheit. ¿Qué tendrían que hacer ustedes ahí? La conversión de temperatura. Claro, y esos ejercicios ya lo hicimos, ¿ves? Entonces ahí estamos incorporando dos materias en una. ¿Se da cuenta? Entonces tiene que estar atento a eso, porque, vuelvo a insistir, en todo modelo siempre existe una cierta constante, y la unidad en las cuales se dan es la que manda para unidades, ¿cierto?, de los otros intervenientes en el problema. La temperatura inicial son 31 grados Celsius, la temperatura final 110 grados Celsius. Entonces nuevamente agrupamos la ecuación, el calor específico es delta Q, M delta T, y nuevamente, ¿cierto?, aquí despejamos, ¿cierto?, el delta Q como mc por delta T, la masa por el calor específico por la variación de temperatura, y la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces te queda el delta Q, es la masa de la sustancia, 24.000 kilogramos, el calor específico de la sustancia de la plata, 0,056 calorías por partido por gramo por grado Celsius, temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, si tú ahí haces la diferencia, 110 menos los 31, eso te queda 79 grados Celsius. Ese grado Celsius tú lo puedes eliminar con ese grado Celsius, los gramos también kilogramos, y finalmente te queda todo eso en calorías. Entonces ahí tú multiplicas 24.000 por 0,056 por 79. Igual, y eso te queda 106.000, ¿cierto? 106,176. Recuerda que es el punto el que vale, ¿cierto? Y la coma lo que hace la calculadora es separar cada 3 unidades. Entonces sería 106.176 calorías para que el proceso en cuestión. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Acá tenemos otro problema, dice determinar la cantidad de calor que cede al medio ambiente una barra de plata de 5.200 gramos al enfriarse de 130 a 10 grados Celsius. El calor específico de la plata del AG es 0,056 calorías gramos por grado Celsius. Pareciera ser que todas las unidades están en los sistemas que corresponden, gramos, grados Celsius, así que no tendríamos problema en cuestión. Entonces lo que me están pidiendo, determinar, ¿cierto?, la cantidad de calor que se da en medio ambiente. Entonces el delta Q del sólido es la masa de la sustancia, 5.200 gramos, temperatura inicial 130, temperatura final 10 grados Celsius, y el calor específico de la plata AG es 0,056 calorías gramos por grado Celsius. Entonces el delta Q, la variabilidad de la energía calórica en un sistema al aumentar o disminuir su temperatura, es el producto de la masa por el calor específico o por la variación de temperatura. Y el delta T lo expreso como TF menos T sub 0. Entonces te queda la masa de la sustancia, que son 5.200 gramos, por el calor específico de la plata, 0,056 calorías gramos por grado Celsius. La temperatura final del sistema son 10 grados Celsius, la temperatura final 130 grados Celsius. Entonces si tú haces ahí 10 menos 130, eso te queda menos 120, lo multiplicas por 0,056, y eso lo multiplicas por 5.200. Y eso te queda menos, nuevamente aparece una coma y un punto, por favor hay que tener cuidado, el punto que me interesa serían 34.944 calorías, y eso con signo negativo, lo que es un valor de menos 34.944 calorías. ¿Qué significa? Les puse aquí, nota, el signo negativo que hemos obtenido en el resultado nos indica que la disminución de la temperatura, puesto que el cuerpo empezó a ceder calor al medio ambiente. Entonces, él pierde energía en forma de calor y lo cede al sistema del medio ambiente como transferencia de energía. Por eso el valor negativo, porque se enfrió. Y ese calor pasa a formar parte del sistema donde esté, si está en una pieza, en un laboratorio, etcétera, etcétera.
preguntas, dudas de ese problema. Profesor, entonces ahí se manifiesta la teoría de la conservación de la energía que vimos hace una semana, Claro, ¿cierto? claro, claro. Ahí usted sabe que aquí hay transferencia de energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces toda la energía Claro. térmica del sistema se transforma en energía calórica y que pasa a formar parte de otro sistema. Claro, aquí evidentemente es lo que usted dice, es así. Gracias, profesor. Ya. Acá tenemos otro problema, échale un vistacito. Voy a cerrarla. Vengo al kilo, muchachos. Bien, veamos, dice qué cantidad de calor se necesita suministrar a 600 gramos de agua para que eleve su temperatura de 25 a 100. Aquí tenemos la situación inicial, hay un termómetro que nos da la temperatura inicial de 25, la masa de la sustancia vale 600 gramos, el calor específico del agua nos lo dan, 1 caloría gramos Celsius, le incorporo cierta cantidad de energía en forma de calor, lo que hace que el sistema, ¿cierto? Un sistema aislado, se transfiere esa cantidad de energía al agua y el agua, ¿cierto? La hago hervir hasta los 100 grados. Entonces la masa son 600 gramos, la temperatura inicial son 25, la temperatura final 100, el calor específico del agua me lo dan o lo busco en una tabla y obviamente el delta Q es igual a mc delta T, donde m es la sustancia, la masa de la sustancia es el calor específico y la temperatura final es menos la temperatura inicial. Entonces la masa de la sustancia son 600 gramos, el calor específico 1 caloría gramos por grado Celsius, esos 100 grados Celsius menos 25 grados Celsius, y si uno hace toda esa operatoria, 100 menos 25 igual, y eso lo multiplica, igual, ¿cierto? Eso lo multiplicas por 600, eso te da 45.000 calorías, ¿ya? En esto no hay mucha, en estos problemas, ¿cierto?, que son introductorios, usted sabe que siempre yo comienzo de esa manera, con ejemplos más o menos simples, para que vamos incorporando los conceptos, ¿cierto? El concepto del signo negativo, despejarle delta Q, la temperatura final inicial, el calor específico, etcétera, etcétera. Ya la próxima clase, el miércoles, haremos algunas cositas un poquito más interesantes, como fue en el caso de la dilatación y todos los problemas que hemos presentado. ¿Cuántas calorías se deben suministrar para que un pedazo de metal de hierro de 3,5 kilos eleve su temperatura de 26 a 140? Entonces aquí tenemos la masa de la sustancia, el control de la temperatura me lo da el termómetro, 26, lo tengo que llevar a 140, y el calor específico
vale 0,113 calorías por grado Celsius. Al igual que en el caso anterior, la masa de 3,5 kilogramos lo multiplico por 1000 porque un kilo tiene 1000 gramos, son 35.000 gramos, perdón, 3.500 gramos. La temperatura final son 140, la temperatura inicial 26, el calor específico 0,113 calorías por grado Celsius. Y ocupamos la expresión delta Q, la masa de fierro por el calor específico del fierro por delta T, 3.500 gramos por 0,113 calorías gramos por grado Celsius, 140 menos 26, 140 menos 26, igual, eso te queda 114 grados Celsius, esos grados Celsius con esos grados Celsius se van, los gramos con esos gramos se van, y eso te queda 3.500 por 0,113, ¿cierto? Eso te da 395.5 y eso lo multiplico por la diferencia 140 menos 26, cierra paréntesis, y eso nos da 45.087 calorías. Profesor, ¿cuánto le dio 3.500 por 0,113? 3.500 por 0,113, eso me dio 395.5. Ah, ok. ¿Ya? Muchas gracias. No, yo me había equivocado. Perfecto, no hay problema. No se preocupe. Acá tenemos un problema, dice determinar el calor específico de una pieza de 720,325 gramos que requieren 2.300 calorías para elevar su temperatura de 37 a 140 grados Celsius. Consulte el cuadro de los calores específicos para identificar qué tipo de sustancia se trata. Es decir, vamos a resolver el problema y nosotros eventualmente vamos a esa lista de datos, que no es la única, que una de las cuales yo presenté, y usted puede decir de qué material se trata. Temperatura inicial 37, temperatura final 140, la masa son 730.325 gramos y delta Q 2.300 calorías. Entonces lo que se quiere es obtener el calor específico. La masa 720.325 gramos, temperatura inicial final, delta Q. Y acá tenéis despejada el C, que es el cociente entre la cantidad de energía en forma calórica partido por la masa por delta T. La caloría que le incorporo son 2.300 calorías, la masa son 720,325 gramos, la diferencia de temperatura 140 menos 37. Entonces abajo te queda 140 menos los 37, eso te da 103, si eso lo multiplicas por 720,325, eso te queda 193,475 gramos, calorías, gramos por grado Celsius. Y por tanto, si tú divides los 2.300 partido por esa cantidad, te queda 0,031 calorías, gramos por grado Celsius. Obtenemos ese valor, y si uno busca en la tabla de datos, ¿cierto? Es el calor específico correspondiente al plomo, que es más o menos el calor específico que debería aparecer. ¿Alguna pregunta, alguna duda de estos tipos de problemas? Acá tenemos algunos problemas ya un poquito más interesantes. El problema 3 dice lo siguiente: hay una bola de aluminio de 20 gramos
a una temperatura inicial de 100 grados Celsius, se introduce en una vasija de cobre cuya masa es de 200 gramos que contiene 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. Calcula la temperatura final de equilibrio. Entonces aquí son 3 los intervenientes. Normalmente hemos trabajado con 2. Entonces tengo el calor específico del cobre, 0,093 calorías gramos por grado Celsius, el calor específico del agua, que vale 1 caloría gramos por grado Celsius. Y aquí tenemos el calor específico del aluminio, 0,217 calorías gramos por grado Celsius. Entonces, aquí se produce una interacción entre el aluminio, el agua y el cobre. Entonces usted comprenderá que inicialmente usted tiene un recipiente de cobre. En ese recipiente de cobre usted vierte una cierta cantidad de agua. Y ambos, ¿o cierto? Yo los dejo quietos en un momento. Como se encuentra una diferencia de temperatura, espero que los dos alcancen una temperatura de equilibrio. ¿Ya? Entonces, y tengo una bolita de aluminio que está a 100 grados Celsius y lo voy a introducir en un recipiente que contiene agua, ¿cierto? A 10 grados Celsius, es decir, la temperatura inicial del agua, ¿cierto? Son 10 y la temperatura inicial del cobre son 10. Y la bolita de aluminio la saco del horno y la coloco dentro del recipiente de agua, el recipiente de cobre. Obviamente, esa cantidad de energía que yo transfiero, que pierdo, que soy el aluminio, se lo transfiero al agua y al recipiente que es de cobre. Si no te dan el material del recipiente, tú tienes que hacerlo solamente entre el aluminio y el agua. Pero en este caso sí lo dan. Entonces aplicamos la ecuación MC delta T. Entonces tenemos la masa por el calor específico, la temperatura final y la temperatura inicial para el aluminio. Le coloco la letra AL. Y este es el que va a perder, el signo negativo. ¿Quién lo capta? La masa de agua por el calor específico del agua, por la temperatura final o de equilibrio, que la temperatura final para los 3 procesos, y la temperatura inicial, todo eso para el agua. Más la masa de cobre por el calor específico del cobre, por la temperatura final, menos la temperatura inicial del cobre. La masa de la bolita de aluminio me dicen que es de 10, 20 gramos, el calor específico del aluminio son 0,217, y aquí fíjese bien que en esta oportunidad donde yo convierto las cosas a números, hice un chequeo previo, todas las masas, ahí están con roja, las destaqué, están en gramos, todas las temperaturas están en grados Celsius, y tengo 3 intervenientes, aluminio, cobre, agua, y todos los calores específicos están en las unidades que corresponden. Por eso que no lo coloqué las unidades, porque ya establecí que al final me tienen que darle las unidades que corresponden. Esta es la temperatura final, que es nuestra incógnita, que es la temperatura final de equilibrio del sistema, menos la temperatura inicial del aluminio, que eran 100. La masa de agua que tenía eran 100 gramos, el calor específico del agua lo busco en tabla, me lo dan 1, la temperatura final es la misma que el de aluminio, y la temperatura inicial a la cual se encontraba el agua y el cobre es de 10 grados, la masa del recipiente de 200 gramos, el calor específico del recipiente es 0,0, el calor específico del cobre es 0,093, la temperatura final de nuestra incógnita menos 10. Entonces lo que hago aquí, multiplico 20 por 0,217, debería darle menos 4,34, TF menos 100. 100 por 1, 100, TF menos 10. Y acá tengo 200 por 0,093, te queda 18,6, TF menos 10. Entonces, lo del lado izquierdo lo dejo igual, lo repito abajo, y aquí tengo 100 TF menos 10 más 18,6 TF menos 10. 100 más 18,6 te queda 118,6 TF menos 10. Y ahí multiplico, menos 4,34 por TF, te queda menos 4,34 TF, menos con menos te queda más, 4,34% te queda 434, aquí te queda 118,6 TF, ahí están los 118,6 TF, y acá te queda 118,6 por menos 10, te queda 1186 negativo. Y agrupo términos que tengan TF a un costado. Esto que está aquí con signo positivo lo paso hacia el otro lado con signo negativo. Al otro lado te queda igual, menos 1186, y este que era positivo pasa al otro lado negativo. Suma ambas cantidades, menos 4,34 TF, menos 118,6
TF, eso te queda menos 122,94 TF. Y acá al otro costado te queda menos 1620. Multiplicamos todo por menos 1. El TF que está siendo multiplicado por esta cantidad pasa al lado dividiendo. Y finalmente la temperatura final del sistema te queda 13,117 grados Celsius. Que es una temperatura, ¿cierto? Entre estable, ¿cierto? Una temperatura intermedia o una temperatura, ¿cierto? Entre los valores extremos que son 10 y 100 grados Celsius. Entonces ahí se produce una transferencia de energía en forma de calor. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. No, profe. Estos problemas ya tienen un poquito más de, se da cuenta, tienen un poquito más de dificultad. Ya entramos en tierra derecha, que son los problemas de prueba que uno pregunta, etcétera, etcétera. Y acá tenemos otro problemita. Dice determinar la cantidad de energía necesaria para llevar 50 gramos de hielo a menos 20 hasta 120 vapor sobrecalentado. Entonces eso está basado en este proceso. Desde aquí, desde menos 30, ¿cierto? Hasta 120. En realidad desde menos 20 kilos. Son los 50 gramos de hielo. Entonces la cantidad de calor total es la cantidad que yo debo suministrar al sistema para elevar su temperatura desde menos 20 hasta 0. Hay un aumento de temperatura. Luego, tengo que incorporar otra cantidad de energía, la necesaria y suficiente para poder fundir el hielo, es decir, convertirlo de sólido a líquido. Y ahí la temperatura se mantiene constante 0. Luego, al final de ese proceso, hay otra cantidad de calor necesaria y suficiente para elevar su temperatura desde 0 hasta 100. ¿Ya? Y tengo agua hirviendo. Luego le tengo que suministrar otra cantidad de calor con sus 4 para mantener su temperatura, ¿cierto? Y eso ocurre a 100 grados, la temperatura se mantiene constante para poderlo transformar en vapor de agua. Luego ese vapor de agua yo le incorporo otra cantidad de energía para llevarlo desde 100 hasta 120. Entonces, ¿cuántas cantidades de calor tengo que incorporar al sistema? 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 2 cambios de fase. Entonces vamos a hacer el 1. La cantidad de calor 1, ¿cierto? Es la masa de hielo por el calor específico del hielo por el aumento de temperatura. La masa de hielo son los 50 gramos. El calor específico del hielo es 0,55 calorías gramos por grado Celsius. Usted me dirá, ¿de dónde saco eso? De la lista de datos. Y la diferencia de temperatura son 0, la final, menos 20. Y menos con menos da más y que te queda 20 grados Celsius. Se te van los gramos, se te van los grados Celsius y tú multiplicas 50 por 0,55 por 20, igual te quedan 550 calorías. Se te van los grados Celsius y los gramos. Entonces tú ahí gastaste 550 calorías. Luego tú tienes un calor Q2 y ahí la temperatura, ¿cierto?, es constante, por lo tanto no puedo ocupar esta expresión si no tengo la masa de hielo por el calor de fusión del hielo. La masa de hielo siguen siendo los mismos 50 gramos. Ahora es la cantidad de energía necesaria suficiente para poder fundir 1 gramo. Lo multiplico por 80 calorías partido por gramo. 50 por 80 te queda 4.000. Se te van los gramos y te queda calorías. Es decir, ahí incorporaste 4.000 calorías. Tienes un proceso de fusión y eso ocurre a temperatura constante. Luego tienes una cantidad de calor Q3 de 0 a 100. Le vas a aumentar la temperatura. Al final de ese proceso anterior, todo el agua se convirtió, todo el hielo se convirtió en agua y esa agua le voy a aumentar su temperatura, que es la masa de agua por el calor específico del agua por el delta de temperatura. La masa de agua son los 50 gramos, el calor específico del agua lo busco en tabla, 1 caloría gramos por grado Celsius y el aumento de temperatura es la temperatura final que son 100 menos la temperatura inicial 0 y 100 menos 0 te queda 100. Se te van los grados Celsius, los gramos y ahí tienes 50 por 1 por 100. 50 por 1 por 100 igual y eso te queda 5.000 calorías. Luego, al final de ese proceso tiene agua hirviendo. Agua en estado líquido hirviendo a 100 grados. Si usted lo quiere convertir en vapor de agua. Entonces aquí usted tiene, y eso ocurre también a temperatura constante, que sería la masa de agua, que es la misma de hielo,
por el calor de vaporización del agua. Son los 50 gramos por los 540 calorías por gramo que yo lo mencioné anteriormente. Entonces te queda 50 por los 540, son 27.000 calorías. Se te van los gramos y eso te queda en calorías. Al final de ese proceso, todo el agua se convirtió en vapor de agua. Entonces ahora yo le voy a aumentar la temperatura a ese vapor de agua, que sería la masa del vapor de agua por el calor específico del vapor de agua por el cambio de temperatura. La masa de agua son 50 gramos, perdón, la masa del vapor de agua son 50 gramos, el calor específico del vapor de agua son 0,48 calorías gramos por grado Celsius, y eso lo va a llevar usted desde los 100 a los 120. 120 menos 100 le queda 20. Si usted multiplica 50 por 0,48 por 20, eso le queda 480, se te van los gramos y te quedan los grados Celsius, te queda en calorías. Por lo tanto, la cantidad de calor, ¿cierto?, es la suma de todos estos calores, los 550 más los 4.000, más los 5.000, más los 27.000, más los 480, y eso te da 37.030 calorías. Si esas calorías tú las quieres llevar a Joule, recuerda que una caloría son 4,186 Joule, te quedan aquí 15.500.758 Joule. O también en notación científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,57, 5 por 10 elevado a 7 Joule. Si tú lo dejas como 37.030 calorías, está bien. Lo que pasa es que hice un proceso, la gente preguntó en algún momento y hice esas conversiones, nada más que eso. Es como un valor agregado. Y aquí estaría la gráfica. Aquí no es menos 30, menos 20 hasta 0, 0 a 0, ¿cierto? Un proceso de fusión, luego lo hago hervir, le aumento la temperatura, luego esa agua la convierto en vapor y lo llevo desde 0 hasta 120. Entonces, vamos a copiar esto aquí porque hay un problema de un dígito ahí. Pero un poquito. Ahí está, desde menos 20 hasta 0. Ya que era el problema. Y aquí le llevamos hasta 120. Ahí tenía entonces de menos 20 hasta 120. Y este problema que está acá, no lo voy a dejar ahí, pero no lo consideren porque eso tiene que ver con H, la conducción del calor, y voy a ver la próxima semana si lo vemos o no lo vemos el H, la conducción del calor. Pero por ahora ese problema no lo vamos a ver. Porque tomé la decisión, ¿no es cierto? Y vi solamente transferencia de energía en forma de calor. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Estamos en la hora, son las 21:16. Entonces, esta guía con estos ejercicios también lo voy a subir arriba. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? Profesor, consulta. Sí, dígame. La prueba es el lunes, ¿cierto? Claro, está fijada. La fijé para el lunes. Ya, ¿y las instrucciones son las mismas? ¿Los grupos, todo? Claro, lo mismo. Yo te voy a... Aquí déjame chequearle esto al tiro.
porque te estoy entregando una respuesta, entonces... ¿Dónde está esto? Ah. Profesor, yo leí el programa y sí, es el 29 del 11. Yo fui el que le escribí el correo. Ya, claro. Ah, ¿usted es don Diego Albornoz? Sí, profesor. Ah, ¿sabe qué, don Diego? Me va a disculpar, pero lo confundí con otro curso. Sí, si usted me hizo la primera prueba. Acá está, es el 29 y entra la unidad de trabajo mecánico, potencia mecánica, energía mecánica, teorema de conservación. Y estamos en la unidad calor y temperatura, y estoy viendo algunos procesos, entonces después tengo que ver ondas, oscilaciones, onda electromagnética para la tercera. Y en esta prueba de carácter grupal, se constituyen en un grupo de 4 o 5 personas y me responden los 4 problemas o 3 problemas, 4 problemas que voy a colocar y me lo entregan en una fecha oportuna. Ya, profe, gracias. Así que eso. ¿Les parece si hoy día llegamos hasta acá, muchachos? Estamos en la hora. Yo recuerden que lo dejo sin recreo. Muchas gracias, profesor. Ya, que estén muy bien. Buenas noches, cuídense. Chao a todos. Chao, Chao, chao. profe, que esté Buenas bien. noches. Chao, muchas gracias. Chao.